Hola, hola, mis queridísimos amantes del chismorreo turco y las telenovelas que nos roban el corazón. Qué alegría tenerlos nuevamente aquí, en su canal favorito de noticias y dramas de nuestras estrellas turcas. Yo soy tu nombre y estoy más que emocionada de compartir con ustedes la información que tenemos preparada para hoy. Agárrense porque esto está que arde. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón más comentado de los últimos tiempos, la relación, o mejor dicho, la no relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Uf. Esa pareja que nos hizo soñar, suspirar y hasta creer en el amor verdadero gracias a Erken Cikus, pájaro soñador, pero que en la vida real, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Hoy vamos a desentrañar las últimas declaraciones de Demet Özdemir sobre este tema. Declaraciones que han causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. ¿Realmente Demet quiso humillar a Can Yaman? ¿Qué hay de cierto en todas las especulaciones que han circulado durante años? ¿Y qué podemos esperar de su futuro profesional y personal? Prepárense porque vamos a contestar todas estas preguntas y muchas más. Pero antes de continuar, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas y los dramas como yo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el chismorreo más jugoso del mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse ya mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y con una química innegable que traspasaba la pantalla. Su éxito en Erken Cikus fue arrollador. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y ellos en las estrellas del momento. Todo el mundo hablaba de ellos, los medios los acosaban, y los fans, bueno, los fans estaban completamente obsesionados con la idea de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. ¿Y quién puede culparlos? La verdad es que Demet y Can parecían hechos el uno para el otro. Sus miradas, sus gestos, sus bromas en el set de grabación, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y durante un tiempo, los rumores de un romance se intensificaron. Fotos robadas, mensajes en redes sociales, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue mucho más compleja. De repente los rumores de romance se transformaron en rumores de tensión. Se hablaba de celos, de egos, de diferencias irreconciliables. Y lo que parecía un cuento de hadas, se convirtió en una pesadilla. Tras el final de Erken Cikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se marchó a Italia, donde continuó su carrera como actor, mientras que Demet se quedó en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Durante años evitaron hablar el uno del otro. Las pocas veces que fueron preguntados sobre su relación, respondieron con evasivas o con frases hechas. Pero claro, el silencio no hizo más que alimentar las especulaciones. Los fans seguían obsesionados con la idea de una reconciliación, mientras que los medios no dejaban de analizar cada uno de sus movimientos en busca de una pista que revelara la verdad sobre lo que había ocurrido entre ellos. Y así llegamos al punto en el que nos encontramos hoy. Recientemente Demet Özdemir ha concedido una entrevista a una revista turca en la que por primera vez en mucho tiempo, ha hablado abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Y sus declaraciones, como ya les había adelantado, han causado un verdadero revuelo. En esta entrevista, Demet ha negado rotundamente haber intentado humillar a Can Yaman. Nunca quise humillar a Can, ha afirmado. Nuestra relación fue muy intensa, pero también muy complicada. Éramos muy jóvenes e inexpertos, y no supimos cómo manejar la presión mediática ni las expectativas del público. Según Demet, la clave de su distanciamiento estuvo en la forma en que ambos lidiaron con la fama y el éxito repentino. Can tenía una personalidad muy fuerte y una forma de ser muy directa. A veces, sus comentarios podían resultar hirientes o malinterpretados. Yo por mi parte, era más reservada y sensible. No siempre supe cómo reaccionar a sus palabras. Demet también ha reconocido que la presión de los fans y los medios fue un factor determinante en su ruptura. La gente quería que fuéramos una pareja perfecta, como en la serie. Pero la realidad es que éramos dos personas diferentes, con nuestras propias virtudes y defectos. No podíamos estar a la altura de las expectativas de todos.
Además, Demet ha revelado que durante un tiempo se sintió utilizada por Can Yaman para promocionar la serie. A veces sentía que Can utilizaba nuestra relación para generar titulares y atraer la atención de los medios. No me gustaba que me vieran como la novia de Can Yaman. Yo quería que me reconocieran por mi propio trabajo y mi propio talento. Estas declaraciones han generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos fans han criticado a Demet por victimizarse y por echarle la culpa a Can de lo que ocurrió entre ellos. Otros, en cambio, han apoyado a Demet y han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está diciendo Demet la verdad? ¿O está intentando reescribir la historia para quedar bien ante el público? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Solo Demet y Can conocen la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos. Sin embargo, podemos analizar las declaraciones de Demet a la luz de lo que sabemos sobre su personalidad y su trayectoria profesional. Demet siempre ha sido una persona muy discreta y reservada. Nunca ha sido dada a los escándalos ni a las polémicas. Su carrera siempre se ha basado en su talento y su trabajo duro, no en estrategias de marketing o en relaciones amorosas. Por lo tanto, es posible que Demet realmente se sintiera incómoda con la forma en que Can manejaba la atención mediática. También es posible que se sintiera frustrada por no ser reconocida por su propio talento, sino simplemente como la novia de Can Yaman. Por otro lado, también es cierto que Demet ha tenido una carrera muy exitosa después de Erkencicus. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Por lo tanto, es posible que ahora se sienta más segura de sí misma y más dispuesta a hablar abiertamente sobre su pasado. En cualquier caso, lo importante es que Demet ha decidido romper el silencio y contar su versión de la historia. Ya sea que estemos de acuerdo con ella o no, su testimonio es valioso porque nos ayuda a entender un poco mejor lo que ocurrió entre ella y Can Yaman. Pero la historia no termina aquí. Porque, ¿qué ha dicho Can Yaman sobre todo esto? Pues bien, hasta el momento Can no ha respondido a las declaraciones de Demet. Ha preferido mantenerse en silencio y no alimentar la polémica. Sin embargo, sus fans han salido en su defensa en las redes sociales. Muchos han acusado a Demet de manipuladora y de querer dañar la imagen de Can. También han recordado algunos comentarios y acciones de Demet que, según ellos, demuestran que se intentó humillar a Can en el pasado. Por ejemplo, algunos fans han recordado una entrevista en la que Demet se burló del acento italiano de Can. Otros han mencionado un vídeo en el que Demet parecía ignorar a Can durante una alfombra roja. En definitiva, la guerra entre los fans de Demet y Can está más viva que nunca. Y es muy probable que esta polémica continúe durante mucho tiempo. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas reales, con sentimientos y emociones. Y que al final del día son ellos quienes tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos. Ahora bien, dejando a un lado el drama amoroso, ¿qué podemos esperar del futuro profesional de Demet Özdemir y Can Yaman? Ambos tienen carreras muy prometedoras por delante. Demet sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha demostrado su talento en una gran variedad de papeles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Recientemente Demet ha protagonizado la serie Doğduğun Ev Kaderindir, Tu hogar es tu destino, que ha sido un gran éxito en Turquía y en otros países. En esta serie, Demet interpreta a una joven que debe elegir entre su familia biológica y su familia adoptiva. Un papel muy exigente que le ha valido el reconocimiento de la crítica. Además, Demet ha firmado varios contratos con importantes marcas de moda y belleza. Es una de las influencers más cotizadas de Turquía, y su imagen es sinónimo de elegancia y sofisticación. Por su parte, Can Yaman también ha tenido una carrera muy exitosa después de Erkencicus. Se ha convertido en una estrella internacional, y ha trabajado en series y películas en Italia, España y Hungría. En Italia, Can ha protagonizado la serie Viola come il mare, Púrpura como el mar, que ha sido un gran éxito de audiencia. En esta serie, Can interpreta a un policía que investiga crímenes junto a una periodista con un don especial. Además, Can ha participado en varios programas de televisión italianos, y ha demostrado su carisma y su sentido del humor. Es muy popular en Italia, y sus fans lo adoran. En España, Can ha participado en la serie El Turco, una producción de Disney y que promete ser un gran éxito.
En esta serie, Kan interpreta a un guerrero otomano que lucha por la independencia de un pueblo oprimido. En definitiva, tanto Demet como Kan tienen carreras muy exitosas por delante. Han demostrado su talento y su versatilidad, y tienen un gran futuro en el mundo del espectáculo. Ahora, antes de que me digan que estoy evadiendo el tema central, regresemos a la pregunta inicial: ¿quiso Demet Özdemir humillar a Kan Yaman? Basándonos en todo lo que hemos analizado, la respuesta es probablemente no. Es más probable que Demet, en su juventud e inexperiencia, se sintiera abrumada por la fama, la presión mediática y quizás incluso utilizada. Sus declaraciones, aunque contundentes, parecen ser un intento de aclarar su verdad y poner fin a años de especulaciones. No se trata tanto de humillar a Kan, sino de defender su propia narrativa. En cuanto a si Kan responderá a estas acusaciones, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, ambos artistas siguen enfocados en sus proyectos profesionales y personales. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Y con esto, mis queridos amantes del drama, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la polémica entre Demet Özdemir y Kan Yaman. Para resumir, hemos desentrañado las últimas declaraciones de Demet Özdemir, en las que niega haber intentado humillar a Kan Yaman y ofrece su perspectiva sobre su relación. Hemos analizado las posibles razones detrás de su distanciamiento y hemos examinado sus respectivas carreras profesionales después de Erkencikus. Finalmente hemos concluido que es poco probable que Demet haya tenido la intención de humillar a Kan, sino más bien de aclarar su verdad y defender su propia narrativa. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje lleno de chismorreo, análisis y dramas turcos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que está diciendo la verdad? ¿O creen que está intentando manipular la situación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí los espero con más noticias, más análisis y más dramas de nuestras estrellas turcas. Hasta la próxima.